Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este podcast de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este espacio que tenemos en Escritor Internacional para los ñoños que nos quedamos al final de la clase a entender qué es lo que pasa en el mundo, a platicar de los temas que están sucediendo en la actualidad, desde una perspectiva ya más de cuates, decimos en México, más en buena onda, también decimos en México. Y para poder entender lo que está sucediendo en la política internacional, en la geopolítica, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Aquí vamos a platicar de lo que está sucediendo con Donald Trump, con el nuevo orden mundial y vamos a vincular todo esto con la historia, ¿no? Para ir entendiendo desde otra perspectiva. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que nos han estado acompañando, los que nos acompañan por primera vez en este espacio en el que no tenemos guión. Bueno, sí tenemos un guión, ¿no? Obviamente tenemos los temas de los que vamos a platicar, pero no hay cortes y no hay límite en el cuanto al lenguaje, ¿no? Que luego mis compañeros, mis alumnos me dicen, profe, explíquenos con groserías, así como usted luego nos explica qué está pasando en el mundo. Entonces intentamos que esto sea así en esta serie de podcast y bueno, por acá estamos. Feliz Navidad, por cierto, feliz Navidad, que ya están, bueno, ya pasó la Navidad y por lo regular siempre, la Navidad siempre es un poco más emocional, ¿no? Está vinculada más a esta cuestión religiosa, entonces todo el mundo va con las familias o por lo regular se reúnen las familias y están ahí, vienen, es un evento mucho más familiar. Y luego ya viene el Año Nuevo, y el Año Nuevo ya es un poco más de fiesta, ¿no? De cambiar de año, bueno, por lo menos así me pasaba a mí. Procurábamos estar con la familia en Navidad y luego ya el Año Nuevo ya era el destrampe, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, muy feliz año a todos, también con esta perspectiva de lo que va a suceder en el 2026 con respecto a la política exterior, evidentemente. Y pues también los invito, como siempre, ¿no? A que tengan ustedes presente su propia línea de tiempo, su propia historia, que la tengan bien definida, como pues les hemos estado enseñando, ¿no? En Escritor Internacional, que nos apunta hacia eso, ¿no? El entender la historia, finalmente el entender los ciclos de la política, los movimientos sociales, el arte, etcétera, nos apunta finalmente a que podamos estar conscientes en este pequeño periodo de tiempo en el que nos tocó vivir en esta existencia, ¿no? Durante estos primeros 80, 90, 70 años, los que quieran vivir, bueno, los que nos toca vivir, y tengamos esta conciencia de interactuar en este momento presente, ¿no? Por eso es urgente entender qué está pasando para tomar, pues, determinaciones, ¿no? Para entender hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá y por qué somos como somos, ¿no? En términos generales y también hablando un poco de filosofía. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido realmente todo lo que estudiamos con respecto a los movimientos, a los procesos humanos, a las etapas humanas que se manifiestan, ¿no? En las personas, en las generaciones que estamos vivas y que a partir de nosotros, personas, es que, bueno, empezamos a modificar la perspectiva del mundo, el paradigma, etcétera, ¿no? Por eso también tan importante entender en este momento coyuntural a nivel de orden mundial, están cambiando el orden mundial, cómo se vive la vida, ¿no? Y esto nos afecta a todos, evidentemente, y bueno, por eso nos tratamos de aterrizarlo precisamente en este podcast. Vamos a platicar acerca de la reconfiguración precisamente del orden mundial con respecto en América, cómo se está configurando y cómo es que se prevé en el 2026, qué es lo que podemos esperar, evidentemente, sin ser ingenuos con respecto al orden mundial y a nuestra posición nacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de todo esto. Les doy la bienvenida y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos al podcast de Escritor Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, pues estábamos haciendo el cierre del año en el cierre de todo el mundo, ¿no? De todo lo que ha sucedido en el mundo. Y estábamos hablando de calendarios, pues revisando lo que había sucedido justo el año pasado, la configuración, ¿no? Vamos poniendo la paralela para ver cómo va
modificadose todo lo que tiene que ver con la política exterior, en este caso de América, ¿no? Y estamos viendo apenas en el 2024, precisamente, hicimos el comparativo. De hecho, está por ahí, quien lo tenga, en Historia Exponencial, en la parte de cuando hablamos acerca de la posmodernidad, al final, eh, bueno, la posmodernidad es del 70, ¿no? En adelante. Ahí tenemos esta comparativa de América Latina, de cómo se había estado comportando la política precisamente, cómo se había configurado una nueva ola de movimientos de política de izquierda en América Latina, ¿no? Que es lo que estaba como de moda hace unos años, que se estaban los gobiernos pues definiendo a nivel de izquierda. Acuérdense que esto de izquierda y de derecha, pues es una tradición política que había estado funcionando y que ya en estos últimos años se está como desmenuzando, como desmoronando, porque este pensamiento de izquierda y derecha, pues es como etiquetar, ¿no? En concreto un pensamiento, un grupo de personas que piensan de determinada manera, ¿no? De izquierda. Y los de derecha piensan de otra determinada manera, ¿no? Son azul contra rojo y antes se podían diferenciar muy bien. Pero ahora hay una multiplicidad de perspectivas, ¿no? Que son características de esta época posmoderna, que en realidad entran dentro de estas jerarquías y que los intereses también que tienen que ver con esto, pues ya van cambiando, ¿no? Entonces, el decir izquierda y derecha viene de la parte, esto lo tenemos también ahí si lo buscan en la historia de Francia, obviamente, ahí en el cuaderno nacional de Francia, o igualmente en el de historia exponencial, también ahí está en la parte de la Revolución Francesa. Y pues bueno, ahí está la historia, ¿no? La ubicación de este concepto de 1789, acuérdense, 1789, la Revolución Francesa. Y ahí los diputados que habían organizado ya el Parlamento, que estaban buscando tirar el gobierno monárquico, se sientan del lado izquierdo, todos los que estaban a favor, y que por eso ya ahora a partir de ahí representa valores de igualdad, ¿no? Esta tendencia de izquierda, del pueblo, de la popularidad, de la gente, de la igualdad, ¿no? Decíamos de la igualdad social, y ya después también se le añaden elementos de los triunfos de las luchas sociales, de la democracia, del sufragio universal, de la revolución, ¿no? Ahí se van pues como que adhiriendo muchas ideas al concepto de izquierda, de gobiernos que están a favor del pueblo, ¿no? En lugar, digamos, a favor de un grupo pequeño de gobernantes o de burgueses, etcétera. Y bueno, ya ahí mismo, igual en la Revolución Francesa, del lado derecho, ahí se sentaban los girondinos. ¿Se acuerdan que eran jacobinos y girondinos, ¿no? Entonces los jacobinos eran los de izquierda, los que querían la revolución, y los de derecha que querían, pues, estar con el status quo. O sea, el status quo quiere decir la normalidad, o sea, que todas las cosas se quedaran como estaban hasta ahí, aludiendo a la identidad nacional, ¿no? Los de derecha, ya por eso también se quedó ahí el concepto, los de derecha de alguna manera representan el nacionalismo, la identidad nacional, como decía el antiguo régimen, ¿no? Un régimen más bien centralista o presidencialista o, como en el caso de la revolución, monárquico, ¿no? Con un gobierno central, con una élite, bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces de ahí viene izquierda-derecha. Y bueno, ya en el presente tratamos de hacer la comparación cuando analizamos ya más a profundidad cuáles son los valores de los gobiernos y vemos que pues ya no cuajan, ¿no? Ya tienen, como decimos también en México, de chile, de mole y de pozole, o sea, ya tienen de todo tipo de perspectivas o de pensamientos o de afiliaciones, o también, como en el caso de México también, que originalmente pues, se forma un partido político con ciertos ideales y conforme pasa el tiempo pues hay nuevas personas que se van adhiriendo y bueno, pasa en México y en todo el mundo, ¿no? Y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Que se va deformando la idea original y que con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en un monstruo de lo que originalmente fue, ¿no? O sea, en términos muy generales, ¿no? No estoy haciendo política, acuérdense que aquí lo que hacemos es observar como si fuéramos un ovni, ¿no? Por eso luego ahí ponemos unos ovnis o unos marcianitos, porque siempre la idea es observar el planeta desde esa perspectiva, cuando estemos ahí flotando en el ovni, viendo cómo se organiza el ser humano, ¿no? ¿Qué hacen y por qué hacen esto? Y qué están en la guerra y etcétera, etcétera.
Y por eso es que pues narramos lo que pasa, aunque muchas veces pues no nos gusta lo que está pasando, ¿no? O sea, ahorita que estamos viendo cómo se está configurando América y como decía Porfirio Díaz, ¿no? Estamos tan cerca de Estados Unidos, pobres de los mexicanos, y tan lejos de Dios, porque pues a final de cuentas, por mucho, por, por muy revolucionario que uno pudiera pensar que puede hacer ciertas cosas en México, por ejemplo, y no me malinterpreten, o sea, no me refiero a que uno sea pasivo, ¿no? Sino que nuestra lógica geopolítica pues está vinculada con Estados Unidos, aunque no querramos. Ya les dije la vez pasada, ¿no? Que incluso podríamos teóricamente y prácticamente podríamos sufrir la misma suerte que Ucrania, ¿no? Rusia es a Ucrania lo que Estados Unidos es a México, no al revés, ¿no? Pero, o sea, estamos en una posición geopolítica. Hicimos apenas hace poquito, ¿no? Pues estamos con lo del fin de año. Hicimos la comparación de los ejércitos de Rusia, de Estados Unidos, de China, y pusimos ahí muy morbosamente el de Venezuela y el de México para ver, pues, qué tanto podemos ponernos de tú al tú con Estados Unidos. Y la diferencia era de 20 veces, ¿no? Así muy rápidamente. 20 veces el presupuesto de militar, el presupuesto de guerra, de la tecnología, ¿no? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay ciertos poderes que, como en el caso de México, Estados Unidos, pues está realmente inmiscuido en muchas cosas de interés, para ellos de interés nacional, ¿no? Entonces, pues, acuérdense de este tratado ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, el tratado de 1913 me parece, bueno, ahorita les doy el dato, en México, donde no nos permitía o no se nos permitía a los mexicanos desarrollar nuestra tecnología para no competir con México, con Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, con Estados Unidos. Bueno, ahorita les doy el nombre, no me quiero distraer de aquí porque si no me voy a regresar. Pero bueno, todo esto tenía que ver con que hicimos la perspectiva de los gobiernos en América Latina y habíamos visto una tendencia de estos gobiernos a la izquierda, ¿no? De pronto estaban en gobierno, estaba Evo Morales, esto fue en el 2022, perdón, 2022, actualización 2023, y bueno, veíamos ahí toda la lista. Cuba, bueno, Cuba desde la revolución, ¿no? Son socialistas, están del lado de la izquierda, o se vinculan con este pensamiento que ya también en América Latina, acuérdense que se vincula mucho con el antiimperialismo, ¿no? Siempre tenemos pues la parte central de un pensamiento, de una cuestión que tenga que ver con una ideología, y tenemos una parte pues muy radical y otra parte que es mucho más moderada, ¿no? Entonces ahí están los equilibrios entre las ideas, y en América Latina tenemos gobiernos, bueno, se han tenido, ¿no? Hemos como si fueran míos, bueno, aquí habito, ¿no? Entonces hemos tenido estos gobiernos de izquierda y de derecha, dependiendo pues precisamente de la ideología que van teniendo, ¿no? En el caso, como decía, de Cuba, desde después de la Revolución Cubana en el 59, se estableció esta perspectiva, y luego teníamos otros menos y otros más radicales. O sea, cuando Hugo Chávez, que era pues, muy radical, ¿no? Le mentaba la madre al gobierno de Bush, estaba ahí pues muy proactivo, ¿no? En contra del imperialismo, y se adherían otros países, ¿no? Que decían, bueno, que no dicen lo que piensan, se lo dejaban a Chávez para que Chávez fuera el que estuviera hablando, pero se iban adhiriendo, ¿no? Y entre ellos, pues también el gobierno de Nicaragua, el de bueno, Nicaragua, Venezuela. Ahí fue cuando cambió el régimen de México, bueno, el régimen, el gobierno, pues, ¿no? De cambiar del PRI en 2012, perdón, al 2018, donde entró Andrés Manuel López Obrador con el Morena, con el partido Morena, y el gobierno que se considera de izquierda, ¿no? Entonces ahí ya de pronto las fichas como que cambiaron todo a rojo, porque les gusta vincular el rojo a los medios de comunicación con la izquierda, o el socialismo, yo creo, ¿no? Por la bandera de China y de la URSS, y bueno, del lado derecho, del lado de la derecha, de color azul, ¿no? Más como más tecnológico, no sé.
Así luego uno inconscientemente va vinculando estos elementos, ¿no? Y veíamos cómo se iban pues también cambiando, ¿no? En Paraguay estaba el gobierno de Mario Abdo Benítez, 2018. Ahí fue cuando llegó Nayib Bukele también de El Salvador, en el 2019. Y ya ven que actualmente pues son pues, camaradas, ¿no? Él y Trump. Trump le mandó en su estrategia, Donald Trump, en su estrategia de frenar la migración, que ya era pues un flujo eh, de migrantes pues en gran escala, y en esta búsqueda, en esta estrategia de Donald Trump, pues fue muy, bueno, todavía, ¿no? Es muy férreo, o sea, es muy duro con respecto a las deportaciones, y se muestra ahí cómo le arranca los brazos a la niña y la niña llora, y, o sea, no estoy minimizando la tragedia, ¿no? Lo que estoy diciendo es que precisamente se está televisando, se está haciendo visible para causar, pues, la evasión, ¿no? Que la gente que va a querer, tiene el plan de cruzar la frontera, pues lo evite. Y entre esta estrategia estuvo enviar a varias personas que se consideraron vinculadas con el narcotráfico a prisiones de El Salvador, ¿no? De Nayib Bukele, que como saben, pues tiene ahí la super seguridad, tiene a todos los maras salvatruchas ahí presos. Bueno, a todos, ¿no? Evidentemente, pero pues tiene ahí a una gran cantidad de pandillas y que las tiene con una gran seguridad y no les dan de comer y bueno, etcétera. Y entonces estas deportaciones le fueron guardando a algunos migrantes, y también como medida disuasoria, ¿no? Para todos los migrantes que vieran que pues en lo que son peras o manzanas, si te deportan te pueden mandar a una cárcel a El Salvador, y hasta que se regularice tu estado, ¿no? Te puedes devolver, y eso pueden pasar años o puede pasar la vida, ¿no? Entonces esto ya la gente le piensa y ya no se mueve. Bueno, esto ya vimos que Nayib Bukele por eso está dentro de este círculo de aliados de Estados Unidos dentro de América, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver precisamente la estrategia que tiene Estados Unidos con respecto a América, ¿no? Que ya la dijo, además también. Entonces, así veíamos, ¿no? Bueno, Panamá en esa época, en el 2019, tenía un gobierno de izquierda, ahorita tiene un gobierno de derecha. Acuérdense que Donald Trump, desde que entró al gobierno, amenazó inmediatamente con Panamá, con Groenlandia, a México, a Venezuela, a todos, ¿no? Los amenazó, pero sobre todo a Panamá por la cuestión del canal, y dijo que podía volver a intervenir y etcétera. Y en ese momento el gobierno era gobierno de derecha. O sea, muchas veces uno podría vincular a todos los gobiernos de derecha como si fueran todos socios o como si todos fueran todos amigos, y en realidad, pues acuérdense que los intereses, y sobre todo también económicos, son los que marcan muchas veces las pautas de lo que hacen los estados o los gobiernos. Y en este caso, en que Panamá fue un gobierno de derecha, pues estaba amenazado por Donald Trump, ¿no? O sea, a pesar de que podríamos decir que eran aliados, pues Donald Trump quiso pues decir que era más poderoso, ¿no? Que él podía de todas maneras determinar ciertas cuestiones con respecto a Panamá. Bueno, ahorita regresamos ahí, ¿no? Porque pues son obviamente cabos ahí que vamos nada más nombrando, y que nada más ahorita quería nombrar, o sea, quería pasar la revista rápida de algunos gobiernos que eran de izquierda y que ahora ya son de derecha, ¿no? Que cambiaron. En el caso, por ejemplo, también de Argentina, hubo un cambio también espectacular en el 2019, cuando llegó Alberto Fernández a la presidencia. De la izquierda, estaba vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Acuérdense de Kirchner y de Domingo Perón y de toda la historia de Argentina, que también estaban vinculadas con las luchas de los trabajadores en contra de la dictadura, etcétera, y que después también de mucho tiempo a estos países que tuvieron gobiernos de dictadura, gobiernos militares que reprimieron los derechos humanos, la libertad de expresión, y estuvieron persiguiendo a grupos opositores, etcétera, y que, ¿no? Entre comillas, o entre paréntesis, mejor dicho, en prácticamente todos los casos, pues estaban apoyados por Estados Unidos debajo del agua, como decimos, ¿no? Con algunas financiamientos o asesorías o algunas intervenciones de la CIA de forma oculta, ¿no? Secreta, etcétera, etcétera. Y que por eso algunos gobiernos de izquierda representaron la oposición con la dictadura, con los movimientos de la dictadura.
Y en el caso de Argentina se vincula, ¿no? Todos estos pensamientos, este ideario colectivo, ¿no? Acuérdense que la etiqueta no es permanente, o sea, no es que una persona sea así, puede tener muchos pensamientos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que tiene una preferencia, pero no colinda a lo mejor con todos los elementos de esta preferencia. Y en este caso, dije que no iba a hablar así muy sofisticado, luego se me olvida, pues estoy aquí leyendo la ficha, ¿no? Pero la cosa es que el gobierno era de izquierda, de Alberto Fernández, y luego pues ganó el gobierno de Milei, ¿no? Que también es un gobierno había anunciado pues el gobierno de la libertad, de extrema derecha económica, ¿no? Neoliberal, y que finalmente pues llegó a la tendencia, ¿no? Al gobierno precisamente en la actualidad. Entonces estaba viendo esta línea, ¿no? Entonces así más o menos la mayoría de los gobiernos, dijimos de Evo Morales, con el partido MAS, llegó desde el 2006 y luego en las elecciones del 2020, ya después que tuvo los conflictos, que se quiso reelegir, ¿se acuerdan? Que se reeligió varias veces Evo Morales, que fue el primer indígena en llegar al gobierno y estuvo ahí teniendo pues su intervención antiimperialista. En su gobierno era antiimperialista y querían sacar los intereses de los extranjeros, del pueblo. Ahí les he recomendado mucho a veces, esta película de los diarios de motocicleta. No me dan comisión, pero si la pueden ver, ahorita voy a ver si la puedo encontrar aquí, les comparto la liga en los comentarios, porque es muy visual en el sentido de que es la historia del Che Guevara. Acuérdense que Che Guevara era un médico, ¿no? Era médico y luego decidió hacerse un viaje en moto y se fue a Sudamérica y se dio cuenta de la realidad. Vean las épocas, ¿no? Estamos hablando de 1930, 1940, ¿no? Tal vez un poco más, 1940 por ahí. Bueno, cuando el Che Guevara era jovencillo, e hizo este viaje de moto, las circunstancias de América Latina eran de total explotación por parte de las grandes compañías, ¿no? Que tenían mineras en Bolivia, que explotaban los recursos de todo tipo en toda Latinoamérica, en toda Centroamérica, las famosas países bananeros o naciones bananeras, que no tenían desarrollo infraestructural, pero que sí tenían grandes producciones de cosas que vendían las empresas, sobre todo estadounidenses, que estaban ahí en estos países, ¿no? Entonces la historia de diarios de motocicleta es que el Che Guevara viaja y se da cuenta de todo esto y por eso decide ser guerrillero, ¿no? O por eso decide cambiar su vida de ser médico a luchar a favor de estos movimientos y hacer la revolución y todo lo que implica, ¿no? Pero ahí se ve de forma gráfica, por eso lo nombraba aquí, porque después de muchas luchas, en el 2006 Evo Morales llegó a la presidencia como el primer presidente indígena. Y esto evidentemente pues era un vuelco a la izquierda, ¿no? Al gobierno de izquierda. Y en el 2020 también se repitió con Luis Arce Catacora del Partido MAS, que llegó igualmente a ser el presidente de Bolivia, igual con esta representación importante del gobierno de izquierda. Y bueno, así tenemos varios, ¿no? También tenemos ahí varios conflictos en Perú. Por ejemplo, en Perú hemos visto cómo se ha ido cambiando los gobiernos. Hubo un golpe de estado a Pedro Castillo y luego recientemente Dilma Boluarte pues era presidenta y luego ya se remitió su cargo. Y bueno, tienen ahí todavía un conflicto con respecto al poder. Pero la mayoría de los gobiernos en esta época pues habían sido gobiernos de tendencia a la izquierda y se había favorecido. Ahí Gustavo Petro en el 2022 llegó en Colombia después de una gran tradición de que pues Colombia había sido un gran aliado de Estados Unidos. Tienen varias bases militares en Colombia, los Estados Unidos, y después ya cuando llegó Gustavo Petro en el 2022, el gobierno progresista de izquierda pues cambió y ya ven que ahora todavía están siendo pues incluso amenazados, ¿no? Por Donald Trump. Bueno, en el presente todo el mundo está amenazado por Donald Trump, pero en este caso pues igual, ¿no? Lo están amenazando
a Gustavo Petro de intervención, ¿no? Así como en Venezuela, que ya mandaron los buques y que ya están ahí, pues tomando buques ahí que consideran que pueden ser del narcotráfico o que, o que están violando las leyes que Estados Unidos impuso de restricción económica o de restricción comercial a Venezuela, pues se los quedan, ¿no? Es un juego de poder. Bueno, en fin, otro importante también fue también este gobierno en Honduras, que acaban de ser elecciones este año. De Xiomara Castro, que fue presidenta, apenas vino Xiomara Castro a México hace unas cuantas semanas, y ahora el gobierno pues volcó igualmente, ¿no? A la derecha, ahí con mano negra de Trump. Ahorita vamos a ver todo esto, pero pues ya ahora la tendencia cambia, ¿no? En Chile también fue muy importante este vuelco del gobierno de Gabriel Boric o Boric, que en realidad pues era un gobierno no tanto de izquierda. Luego cuando ganan algunas propuestas de presidencia, tienen que ver sobre todo con el sentir de la gente, ¿no? Con el sentir de la población, independientemente a veces si un gobierno es de derecha o de izquierda, o incluso si tiende a ser un gobierno dictatorial, en la medida en la que el público pueda percibir, pues a lo mejor si quiere más seguridad, que sale a la calle y lo asaltan inmediatamente, entonces no le importa votar a favor de un político que pueda ser muy extremo en ese sentido. Entonces ahí está un poco la balanza. También pues, el desempeño de los gobiernos determina también estas perspectivas, ¿no? Del triunfo de los gobiernos. Y en el caso de Boric en Chile, respondía a una serie de movimientos en contra del neoliberalismo y acuérdense también que el presidente anterior, que fue Sebastián Piñera, fue porque ya murió, fue un burgués, ¿no? Como lo suelen pues, etiquetar, ¿no? Era una persona rica, era una de las personas más ricas de Chile, tenía varias empresas y entonces su perspectiva de la vida y de su administración, pues estaba más bien a favor de los grandes consorcios y de la macroeconomía, y abandonó un poco todos estos elementos populares, ¿no? El apoyo a la población en el sentido de, bueno, había muchas cuestiones que todavía estaban reflejando los gobiernos anteriores de la dictadura, de Pinochet, etcétera, y que, bueno, Gabriel Boric vino a representar esta frescura, ¿no? Del movimiento de izquierda que promete renovar esta perspectiva, estos gobiernos, y que finalmente también en este año, ¿no? También tuvo elecciones presidenciales y ganó la derecha, ¿no? Ahí también en Chile. Y bueno, ahí está, ¿no? Lula da Silva también ganó desde el 2023, ya se perfila otra vez para las próximas elecciones como favorito. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Y venía, ¿no? Brasil también venía de un gobierno de derecha, en donde estaba Jair Bolsonaro, que igual era un supercuate de Trump. Ahí lo veíamos igual haciéndole la barba, así como Milei. Veíamos ahí que le aplaudía a todos sus chistes y todas sus cosas. Y bueno, pues se favoreció, digamos, en ese sentido el lazo de Donald Trump, los vínculos de Donald Trump en la primera administración de Donald Trump, ¿no? Que fue en 2017 y 4 años después. Y luego ya llegó Biden y luego ya llegó otra vez Donald Trump 2.0. Y entonces, bueno, así estaba conformado un poco América Latina en esta época, el 2024, que digo que hicimos el ajuste, y que ahora pues hay que volver a reajustar porque ya no coincide absolutamente en nada, ¿no? Los últimos gobiernos o las últimas elecciones en estos últimos años, y en este mismo año hubo elecciones pues en América Latina que redefinieron todo esto y que pues ahora reconstituyen un nuevo orden, sobre todo, como decía al principio, ¿no? De acuerdo a este esquema de seguridad de Donald Trump. Parecía, dije al principio, ¿no? Parecía que Donald Trump hubiera gobernado desde hacía mucho tiempo. O bueno, a mí me daba esa impresión. Y pues sí, como dije, tuvo su primer gobierno desde el 2017. Pero lo que pasa es que este año ha intervenido en todo el mundo, ¿no? Para hacer cosas en todo el mundo y redefinir el orden mundial en todo el mundo.
Ya platicamos acerca de precisamente este fenómeno de Donald Trump dentro de Estados Unidos. Estados Unidos, pues ya saben, es la superpotencia mundial, ha sido la superpotencia única, hegemónica, desde la caída del muro de Berlín. Bueno, sí, digamos que desde el muro de Berlín, en 1991 cae la Unión Soviética y a partir de ahí Estados Unidos ha sido la única potencia, todo el dinero, imprimen todos sus billetes de forma libre, sin ningún respaldo, bueno, no ninguno, pero con el respaldo de su prestigio, entonces imprimen y bueno, se han vuelto la superpotencia Estados Unidos. Y en estos años hemos visto cambios muy rápidos en estos últimos pocos años, ¿no? Digamos, del COVID para acá, 5 años, pues revolucionó el mundo. Y se revoluciona el orden mundial unipolar. Hay otros actores que están interviniendo. Y aunque todavía no gana China, todavía no gana Rusia, bueno, ya están ahí en el escenario, ¿no? Compartiendo el escenario con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene también dentro de sí esta división importante de sus políticos y de sus economistas, que también ya platicamos, por eso nada más ahorita paso por ahí rápido. Donald Trump tiene ideología, bueno, está en el Partido Republicano, y esto representa valores muy conservadores, valores que están ahí, ya platicamos también de este texto, de este ¿cómo se llama? Este think tank de Heritage Foundation, que es el pensamiento, la filosofía, digámoslo así, las líneas políticas que va a buscar Donald Trump cumplir en su mandato, ¿no? Es como una especie de Biblia, ¿no? De la perspectiva de la política. Y digamos que por otro lado, en términos muy generales, está lo que se le conoce como el Deep State. Y el Deep State, en términos generales, son los intereses económicos de estos grandes burgueses que han crecido, ya lo hemos platicado, ¿no? Desde la época desde el 1500, que poco a poco las familias fueron teniendo negocios que fueron reinvirtiendo y empezaron a tener cada vez más dinero, financiando gobiernos, y que ahora pues ya está ahí BlackRock, ¿no? Por ejemplo, que ahí están los intereses, los capitales de Bloomberg y otros capitales importantísimos que pues ya tienen un control de las empresas, tienen participación en la extracción de tierras raras. Ahora en la actualidad que las tierras raras se han vuelto muy importantes para la extracción de los metales que se necesitan para las pilas, etcétera. Todo lo que utilizamos en las computadoras, en los monitores, etcétera, los chips, etcétera, todo eso, que ahora es importante, ¿no? Entonces se va adecuando toda esta importancia a estos productos, por ejemplo, y bueno, estas empresas tienen una gran participación, ¿no? BlackRock, por ejemplo, tiene participación en muchas empresas, ¿no? Que están al alcance de la mano de las personas, no nada más empresas de guerra, ¿no? Empresas de vehículos de guerra o de sistemas de inteligencia, sino que, pues, por ejemplo, en Coca-Cola, que tiene una gran variedad de productos, ¿no? Y así en muchas empresas pues finalmente están dentro de este sistema de consumo que les conviene que uno esté consumiendo, ¿no? Que la gente esté consumiendo sus productos, y eso es parte del status quo. Entonces, bueno, tenemos ahí un Deep State que está procurando desarrollar este sistema de consumo, como decíamos, ¿no? Que tiene presencia en las fábricas de armas, y que le conviene continuar con la guerra, ¿no? En este caso con la guerra de Ucrania, con la guerra de Europa, apoyar la OTAN, etc. Y por otro lado, pues tenemos a Donald Trump, republicano, que pues está ahí gestionando su política exterior, no teniendo como enemigo a Rusia, sino a China, ¿no? Ahí también ya lo platicamos, como Donald Trump, la visión es que China es el enemigo. Y por ejemplo, el gobierno de los demócratas, de Biden, el enemigo era Putin, ¿no? Y esto les iba a permitir, pues, sostener la guerra, vender más armas, vender más misiles, etcétera, y ganar más dinero, ¿no? Y al final de cuentas tener el control de las tierras raras que están en la región que ahorita ya Rusia tiene ahí delimitada, y entonces extraerlas, ¿no? BlackRock ya tenía inversiones ahí en esos terrenos. Y entonces esto convenía, ¿no? A nivel económico.
Entonces ahí están esos dos intereses dentro de Estados Unidos y es muy importante tener en cuenta que está ahí. Por eso luego también se habla de una protoguerra civil, ¿no? O sea, se habla de que hay un enfrentamiento entre estos grupos a diferentes niveles, diferentes de comunicación, de sabotaje, guerra sucia, ¿no? Como se conoce en México. Bueno, ahí está eso dentro de Estados Unidos, pero hacia afuera, Estados Unidos, como vimos hace poquito, una de estas consecuencias de la reconfiguración del orden mundial es que Estados Unidos se repliega después de este tiempo que se expandió por el mundo, después de la caída del régimen socialista, se expandió por el mundo y ahora se está replegando a su zona de influencia. Y su zona de influencia, pues es obviamente su continente, América, y Estados Unidos pues considera que parte de su territorio es también Groenlandia, ¿no? Que es parte de su territorio de su seguridad, zona de seguridad. Quiere apoderarse de Groenlandia, quiere que Canadá sea otro estado de Estados Unidos, ¿no? También. A México pues lo tiene amenazado con la lucha contra el narcotráfico y ya nombró a los cárteles de la droga como grupos terroristas y ya tendría, digamos, una justificación legal para en algún momento intervenir, ¿no? Intervenir directamente en México, a pesar de todos los llamados de Claudia Sheinbaum de decir que no vamos a tolerar intervenciones. Bueno, pues lo mismo decían en Ucrania, ¿no? Lo mismo pueden decir lo mismo decían en Irak, ¿no? Tan lejos que está Irak de América y de todas maneras Estados Unidos se fue para allá a invadir, ¿no? Entonces, por eso decía al principio que es importante, pues al menos estar entendiendo, ¿no? Qué está pasando, porque pues en algún momento la balanza puede cambiar. Obviamente vemos la estrategia, vemos cómo se van desarrollando las cosas y vamos haciendo una perspectiva, pero de que la posibilidad existe, por ejemplo en este caso, de que Estados Unidos invada México o invada Venezuela, pues tampoco se puede descartar, ¿no? No se puede descartar por completo. Muchas de las estrategias de Donald Trump pues, han sido estrategias como de su personalidad, ¿no? Sabemos que Donald Trump era un jugador y juega póker, y en el póker uno tiene que aparentar que no tiene juego y apostarle todo, y entonces pues es parte de la estrategia, ¿no? Y puede ser que haya hecho una gran estrategia para conseguir un gran acuerdo con respecto a Venezuela, por ejemplo, pero pues uno no puede descartar, no puede decir, no va a pasar esto, ¿no? Siempre decimos que pues en las ciencias sociales no puede suceder como en las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias naturales se busca alcanzar las leyes, la ley natural, la ley de la gravedad, por ejemplo, y saber que siempre que sueltas algo pues, se va a caer, ¿no? Y entonces esto aplica en todo el planeta. Y en caso de las ciencias sociales, no hay leyes, ¿no? Hay teorías nada más. Y solamente podemos teorizar acerca de lo que puede suceder con respecto a esto. Y bueno, este cambio, este movimiento de estos últimos gobiernos, como dijimos, bueno, Milei, por ejemplo, en Argentina, pues está del lado de la derecha, es aliado de Donald Trump, sobre todo que le pidió, ¿no? Ahora que ganó las elecciones intermedias en Argentina, Javier Milei ganó su partido y sus representantes, y esto le permitió acceder a un préstamo del Fondo Monetario, bueno, y especialmente de Estados Unidos, que está financiando pues esta campaña o esta estrategia neoliberal en Argentina, ¿no? También ya hemos platicado cómo en Argentina pues han tenido estas crisis económicas, y en esta crisis actual pues apostó Milei, su gobierno, y pues con él los argentinos apostaron a dolarizar o empezar el proceso de dolarización del país para sacarlo de esta crisis económica de inflación que ha tenido durante estos últimos años gobiernos de izquierda, ¿no? Ahí estaba también lo que decíamos, muchas veces pues uno piensa que la ideología es muy importante y finalmente para los argentinos, por ejemplo, por muy solidario que pareciera el gobierno de izquierda, a lo largo del tiempo, pues no resolvió lo que tenía que resolver y provocó el triunfo del gobierno de derecha de Javier Milei, que está actualmente en Argentina, ¿no? Entonces lo vinculamos ahí con la derecha, junto con Donald Trump, lo vinculamos con Bukele, bueno, a Donald Trump quiero decir, de El Salvador, ahora en las elecciones de Chile, en donde ganó este personaje Kast, que lo vinculan incluso con la derecha y con el nazismo, ¿no? Lo vinculan su padre, su abuelo, estaba vinculado con los nazis
y además favorecía el gobierno de Pinochet. Vamos a platicar en algunas ocasiones futuras lo que sucedió en Pinochet, lo que sucedió en Chile con respecto a Pinochet, para entender también, tener la perspectiva del golpe de Estado que sufrió en su momento histórico, también tratando de evitar la expansión del socialismo. Ahí está también en Historia Exponencial y evidentemente en el Cuaderno Nacional de Chile, ¿no? Toda esta historia, quiero decir. Entonces, bueno, ahí vemos esta tendencia de la derecha en Chile. Y ahora, una cosa muy importante, también en Bolivia vimos que Rodrigo Paz ganó el gobierno. Rodrigo Paz ganó el gobierno y obviamente se instaura ahí un gobierno de derecha. Después también de que en Bolivia se habían tenido varios gobiernos o varios periodos de gobiernos de, como decía, con Evo Morales, de gobiernos de izquierda, ¿no? Que se unieron en su momento. Todavía estaba vivo Hugo Chávez cuando llegó Evo Morales al gobierno, y entonces se vincularon inmediatamente, ¿no? En esa época, ahí revisen la línea de tiempo para que vean también el paralelismo de los países. Estaba Hugo Chávez y estaba Rafael Correa también como presidente de Ecuador, estaba Evo Morales, estaba Michelle Bachelet como presidenta, estaba Cristina Fernández en Argentina. Entonces toda esta tendencia, ya después llegó López Obrador en México y también se considera, aunque no estaba tan vinculado con estos gobiernos, pues ya más adelante se vinculó. Estoy hablando del 2007, 2006, 2007. Y pues ya después, ahorita como vemos, ¿no? Cambió la perspectiva completamente de los gobiernos. Pero ya en la actualidad entonces tenemos estos gobiernos de derecha en Chile, en Perú, en Bolivia, en Honduras. También Nasri Asfura ganó apenas las elecciones. También ahí sí supieron, ¿no? Que Donald Trump pues estaba llamando a que votaran por Nasri Asfura. Y pues estaba cometiendo obviamente esta intervención, ¿no? En los países. Obviamente no se permite a nivel de derecho internacional y de diplomacia internacional pues intervenir de esa manera, ¿no? Decir que uno favorece a un gobierno desde a otro, pues es intervenir en el interés nacional. Y a pesar de ello, Donald Trump apoyó esta candidatura. Y ahora, pues si vemos la perspectiva de quiénes están en la izquierda y quiénes están en la derecha, quiénes son los vinculantes con Donald Trump, y ahí está Bolivia, Chile y Argentina. Acuérdense algo muy importante, en Chile, en Argentina y en Bolivia se encuentra el Triángulo del Litio, ¿no? El litio, pues como saben, también es otra de las tierras raras que se encuentra en este lugar, que tiene las mayores reservas de litio, al menos en América, y que estaba en manos de gobiernos de izquierda hace 20 años y que ahora está en gobiernos de derecha. Y esto le permite a Estados Unidos, de una manera muy sutil, como ha sido, pues, bueno, no ha sido así su historia, ¿no? No ha sido nada sutil su historia, en algunos casos sí. Pero digamos que va a poder tener control o cierto control de la explotación de estos recursos de litio dentro de este triángulo de litio, por medio del permiso que ahora le van a poder conceder los gobiernos de derecha a Donald Trump o a las empresas estadounidenses, mejor dicho, para poderlo explotar, ¿no? Entonces, este recurso lo está asegurando en el momento en el que Donald Trump está siendo presidente de Estados Unidos, y conforma uno de los puntos que quiere tomar como pues tenerlo apartado, ¿no? Tener apartado este espacio. Porque acuérdense que China pues le representa un enemigo, y China se ha expandido las inversiones en China, tiene este proyecto de la ruta de la seda, y entonces pues exporta a todo el mundo desde hace cientos de años, ¿no? Pero ahora se ha intensificado y ha invertido en la construcción de infraestructura en diferentes puertos en África, en algunos países de África, en algunos países de América Latina, y la presencia china está incrementándose a lo largo del tiempo, ¿no? Es la perspectiva que se ve, y Estados Unidos quiere frenar esto y quiere tener el control de los recursos de América, en este caso de litio. Y por eso es que también va a ser muy importante pues el seguimiento, ¿no? Y el control de estos países, o el acercamiento de Donald Trump con estos presidentes, con estos nuevos presidentes. Con Argentina ya se consolidó, de hecho, que acaban de llegar al poder, ¿no? Bolivia y Chile
en este año, Rodrigo Paz y el presidente Kast, que acaban de llegar al gobierno en este año, en las elecciones de este año, pues van a estrechar en el futuro las relaciones comerciales para explotar este litio. Y entonces podemos entender un poco mejor también esta dinámica o esta geopolítica hacia Venezuela, esta amenaza que se tiene para poder pues quedarse con el control. Acuérdense que Venezuela nacionalizó el petróleo como recurso propio. Antes de eso, estamos hablando de la época de los 50 del siglo pasado, pues las empresas estadounidenses explotaban este recurso y a quienes beneficiaban eran evidentemente pues al capital privado. Entonces, después de la nacionalización, estos recursos pues igualmente han servido igualmente para financiar a los políticos, etcétera, pero ahora son nacionales, ¿no? Y entonces lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Donald Trump es poder tener este control de estas reservas de petróleo, que acuérdense que Venezuela pues es el principal contenedor de reservas de petróleo y gas natural del mundo. Además que también tiene oro, ¿no? Y esto también es importante, también tiene jade, y esto también es importante para Estados Unidos y su estrategia geopolítica, que tiene que ver con tener el control de los recursos naturales. Y esto pues me parece muy claro, ¿no? Me parece muy claro que lo dejó establecido precisamente en su estrategia de seguridad nacional, en donde pues practica, por eso se habla mucho de este neomonroísmo en Estados Unidos. América para los americanos. Estados Unidos está haciendo efectivo su poder en América, amenazando con aranceles o con invasiones a América a quienes no se alineen con reconocer este poder de Estados Unidos sobre otros países. Por cierto, México, pues vimos que el gobierno ya dio muestras de estar de alguna manera inclinado hacia mantener la paz con Estados Unidos, desde que le va a aplicar a China algunos aranceles a sus productos, ¿no? Ahí está, pues dándose, como decíamos, ¿no? La posición internacional que muchas veces no nos puede gustar, pero pues tenemos que tener mucha conciencia del lugar, del papel que jugamos en la actualidad a nivel de papel del escenario geopolítico, ¿no? Esto pues precisamente sirve para eso, para que tengamos conciencia de ver en dónde andamos, qué tantos recursos tenemos y cómo podemos jugar las piezas que nos tocó jugar, ¿no? Porque también, pues eso es importante entenderlo. En el caso de México, y como lo dije en el principio, en el caso también de la vida particular, ¿no? Estos análisis de lo que sucede nos apuntan precisamente a poder observar nuestra propia vida, nuestro momento presente, y pues igual, así como los países, reconfigurar lo que sea necesario para poder tener una mejor perspectiva, ¿no? Bueno, ahí está, les agradezco mucho, vamos a platicar de cómo evoluciona toda esta cuestión, y las próximas sesiones les vamos a platicar acerca de este golpe de estado que sucedió en Chile, sobre todo a propósito de que este candidato está vinculado con los movimientos nazis, y esto nos hace reflexionar sobre la hipocresía de la política a nivel mundial y nos apresura la conciencia que podemos adquirir o de abandonar, mejor dicho, ¿no? Esta etapa infantil de creer que muchas veces algunos países luchan o trabajan a favor de la paz y de la armonía mundial, y en realidad juegan un papel muy distinto. Entonces ahí está esto puesto ahí sobre la mesa para que ustedes lo puedan analizar y pensar. Y yo no me despido, nosotros nos veremos en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, jóvenes. Hasta el futuro. Adiós.